Gloria sea al Señor. Bueno, estimado, estamos hablando acerca del seminario Una Familia Singular y ya tratamos el aspecto de Abraham en dos partes y se tituló La fe que nos confronta. Estamos en este momento con la segunda parte de Abre tu propio pozo. Cava tu propio pozo. Basado en la vida de Isaac. Hoy vamos a ver la parte 2 para el cierre. Entonces, eso es para los que están tomando notas. Entonces estuvimos viendo la semana pasada los preliminares acerca de Isaac y concluíamos que el Señor había dado una orden clara y específica a su vida. Le dijo: no desciendas a Egipto, vas a habitar en la tierra que yo te diré. Allí yo te voy a bendecir. Amén. Las promesas del Señor para él fueron: estaré contigo, te bendeciré y te daré la tierra que estás pisando. Y es muy importante que Dios en la vida del creyente siempre está dispuesto a bendecir su vida. Doquiera que usted llegue, escúcheme bien, usted es un punto de bendición. Grábese eso en su corazón. Donde usted llega, llegó la bendición de papá a ese lugar. Nosotros no vivimos, como dice el apóstol Pablo, no hacemos cosas a la aventura. Tenemos planes y propósitos de Dios con nuestras vidas. No sabíamos nosotros, como dijo mi esposa, que la conversación que estaba, simplemente el humanidad estaba contando testimonios acerca de algunos sueños. Y se lo estamos contando a alguien de frente. El que está de frente escuchando, para él tal vez no era la palabra, pero la señora que estaba allá, que sí estaba escuchando, fue la que fue quebrantada y liberada. Amén. Entonces no vivimos dando, yo se lo he dicho muchas veces, no vivimos dando un paseo en esta tierra, vivimos para cumplir el propósito de Dios. Creo firmemente que una vez que se cumple nuestro propósito, pues Dios sencillamente nos llama a su presencia. Amén. Bueno, estimado, abre tu propio pozo, parte 2. Hoy vamos a ver los pasos en falso de Isaac. Por eso es que se llama una familia singular. Isaac tuvo pasos en falso, claro que sí, los tuvo Abraham. Vamos a ver en la vida de Isaac sus pasos en falso, porque sencillamente ellos conformaron una familia igual que las nuestras. ¿Ha tenido usted pasos en falso? Claro que sí. No todos nuestros pasos son atinados en la vida, y de eso se trata. Entonces, de los pasos en falso de Isaac, número 1, dice la Biblia que él se fue a vivir a Gerar, en frontera de Egipto. Eso está en el versículo 6 del capítulo 26 del Génesis. Abra su Biblia por favor allí, Génesis capítulo 26, versículo 6, donde dice que habitó pues Isaac en Gerar. Entonces se movió por causa de una hambruna que había en el sitio donde él estaba. Pero Dios le dijo: no desciendas a Egipto, sino que vas a morar donde yo te diga. Dios eligió por él. ¿Ok? Ahora, en ese sitio, en ese lugar, aparte de que dio un mal paso al moverse cerca de la frontera de Egipto, dice la Biblia que se vio obligado a mentir. ¿Ok? Y esto nos lleva a pensar que un mal paso siempre dará lugar a algo peor. Es decir, la próxima decisión va a ser más complicada. Nosotros como consejeros matrimoniales le decimos a las parejas siempre: nunca tome una decisión en momentos de presión, porque eso le va a traer el problema. En momentos de presión son momentos de estar quieto, tranquilo y esperar órdenes de arriba, órdenes del Señor. Grábese eso en su corazón. Si está siendo presionado, no se desespere, no salga corriendo. Espere que Dios le va a dar instrucciones, porque usted no está ajeno a la vida de Dios. Usted no está ajeno a lo que Dios está haciendo. Dios está trabajando en nosotros y es muy importante que nosotros estemos quietos esperando que Él hable a nuestras vidas. Amén. Entonces, estando allá, versículo 7, dice la Escritura: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió: es mi hermana. Sabemos que eso fue una mentira, pero ya había dado un primer mal paso. Y una vez que dio ese paso, ahora se ve envuelto en un problema serio, porque su esposa era hermosa y podían matarlo para quedarse con Rebeca.
Así que llegó al acuerdo con su esposa de que, o sea, fíjense ustedes, ¿no? No tan solo miente él, sino con su mentira envolvió ¿a quién? A su esposa. ¿Nos pasa eso a nosotros? ¿Sí o no? A veces en el vínculo familiar una mala decisión nos lleva a hacer tretas y arreglos en familia allí que son peores que el mal paso que hemos dado. Entonces comienza una cadena de mentiras dentro del vínculo y eso nos lleva a cosas peores en la vida. Pero hay otro paso que él dio, versículo 12, y dice la escritura de la siguiente manera: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor. Pero ¿dónde sembró Isaac? ¿Dónde sembró Isaac? En Gerar. Él sembró en tierra ajena, dilo conmigo, tierra ajena. El antiguo adagio dice que el que siembra en tierra ajena, dígalo conmigo, el que siembra en tierra ajena, hasta la semilla pierde. Soy muy clásico en el campo, este dicho, ¿no? El que siembra en tierra ajena, hasta la semilla pierde. Usted tiene que estar seguro que en el sitio que va a sembrar, usted se va a quedar allí, se va a fortalecer y allí va a ser su vida. Pero ya Dios le había dicho a Isaac que él no se moviera. Entonces, este es su tercer paso en falso en la vida, donde él empezó a sembrar donde no debía. Es probable que usted esté sembrando en tierra árida, en tierra rocosa. Usted esté sembrando en tierra que es como espinos. ¿De qué le estoy hablando? Bueno, usted tiene su campo laboral, usted tiene gente con quien está aliada, usted tiene personas con quien se codea en la vida. Y constantemente el hombre está sembrando. Usted y yo siempre estamos sembrando en la vida. Ahora, el tema no es que sembremos, sino que tengamos mucho cuidado con quién estamos sembrando. A veces las asociaciones comienzan bien, pero terminan mal. Y eso es lo que está pasando con Isaac. Se puso a sembrar en la tierra que Dios le había prohibido terminantemente. Le dijo, no te muevas para allá. Y empezó a sembrar en medio de sus enemigos. Y eso va a causar indudablemente que problemas en la vida. Amén. Entonces, esos son los pasos en falso a Isaac. Pero recuerde que el enemigo no se va a quedar tranquilo. Dice la Biblia allí en el versículo 12 que, ¿qué pasó? Él sembró aquella tierra, cosechó aquel año al 100 por 1. Imagínese usted la bendición tan grande que le dio el Señor. Y le bendijo Jehová. Ahora fíjese usted, versículos 13 y 14. Ante la prosperidad que tuvo Isaac, el enemigo no se quedó tranquilo. La gente del alrededor, debido a su prosperidad, fue causa de envidia, dice el versículo 13 y 14, de la siguiente manera. Y por eso es que usted y yo debemos poner mucho cuidado dónde estamos sembrando y con quién estamos sembrando y en medio de quién estamos sembrando. El varón se enriqueció, ¿quién? Isaac. Y fue prosperado y se engrandeció hasta ser muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vaca y mucha labranza. ¿Y qué pasó con los que estaban alrededor? ¿Lo felicitaron? ¿Ah? ¡Ey, Isaac, qué bueno! Le dio un like, le dio una campanita, ¿no? Qué bueno, qué chévere, chico. Oye, tremendo, mira, te compraste un nuevo carro, te compraste un Ferrari, ya tienes un helicóptero para llegar a los sembradíos sin mucho problema. No, dice que los filisteos le tuvieron envidia. Entonces es muy importante que usted y yo sepamos que en la prosperidad, muchas veces en la vida, en vez de causarle alegría al que está a nuestro alrededor, usted se va a echar encima unos enemigos, se va a ganar enemigos sin haberles hecho nada absolutamente a ellos, solamente por prosperar. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Eclesiastés 4:4. Dice el sabio Salomón en Eclesiastés: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra en el hombre, su prosperidad, despierta la envidia de los hombres contra su prójimo. O sea, no va a despertar la admiración, sino va a despertar la envidia. Dígalo conmigo, la envidia.
también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ya Dios se lo había advertido. Ahora, ¿qué pasa si Isaac, en vez de estar sembrando en Gerar, en medio de los enemigos, dice la Biblia que estaban los filisteos, había un montón de gente allí que no conocía a Dios? ¿Qué pasa si Isaac, en vez de moverse allá, se queda en la tierra? Dios lo hubiese bendecido en la tierra que le dio y no tuviese estos problemas. Ahora, aparte de que había mentido y había hecho algunas cosas que no debía, ahora va a tener que cuidarse porque los enemigos se le vienen encima, solamente por haber prosperado. Versículo 15. Fíjense todo lo que sucede cuando usted y yo damos pasos en falso en la vida. Versículo 15 que dice la Escritura. Vaya conmigo en Génesis 26. Esta exposición es muy literal y es bueno porque yo quiero que usted tenga relación con la palabra del Señor y vayamos sacando las verdades. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Dígalo conmigo, cegado y llenado de tierra. Estimado, y esto es importantísimo, lo que está pasando ahora con Isaac, porque dice que el enemigo se había encargado de que toda aquellos sitios donde Abraham se había esforzado, su padre, y él había labrado, había producido y había colocado sitios para el sustento del ganado, los enemigos se habían encargado de echarle tierra. Entonces yo quiero que usted y yo le prestemos mucha atención a dos palabras que se dicen aquí: cegando y llenando. Dice que lo habían cegado, lo habían tapado. Esto significa que la visión, el enemigo se encarga muchas veces en nuestras vidas de tapar la visión. ¿Para dónde va un hombre? ¿Para dónde va una mujer de Dios sin visión? Pregunto. ¿Qué vamos a hacer en la vida sin norte? Sin cosas claras. La visión tiene que ver con que usted vea el propósito de Dios doquiera esté. Pero el enemigo, por todos los medios, va a tratar de tapar su visión. Y usted y yo debemos tener mucho cuidado con esto. Porque el enemigo no le agrada que usted y yo prosperemos. Usted está prosperando espiritualmente y el enemigo se va a quedar tranquilo. No se va a quedar tranquilo. Él va a procurar por todos los medios que usted pierda la visión en Dios. Y Isaac, al igual que su padre Abraham, por un momento, ellos se movieron del sitio de la visión y para ir a vivir temporalmente en un lugar donde los enemigos lo estaban acechando. Amén. Es muy importante que usted y yo tengamos mucho cuidado de esto. Le habían cegado, creando confusión. El enemigo no quiere que tú sepas lo que tú tienes y lo que tú puedes en Cristo. A la luz de la palabra del Señor, usted y yo hemos sido llamados a ser de bendición a las demás familias en la tierra también. La bendición que recayó sobre Abraham recae sobre nosotros también. Somos bendecidos para bendecir a otras familias en esta tierra. Amén. El enemigo intentará mantener un velo en nuestros ojos espirituales para que no veamos los propósitos y los planes de Dios. He hablado con muchas personas, mi hermano, y conversar con alguien que ha perdido la visión en Dios es triste. En la antigüedad nosotros vemos hombres como Sansón, que comenzó bien pero terminó muy mal. Vemos una vida como Saúl, que comenzó bien y terminó muy mal, porque ambos perdieron la visión en Dios. Hay creyentes que le van pasando los años y no procura recuperar su visión en Dios. Se conforma con ir y venir, pero Dios quiere que tú te quites esa tierra de encima, porque dice, los taparon, los sellaron, aquellos pozos que fluía agua, donde fluía agua, ellos se encargaron de taparlos, porque el enemigo sabe que si tú despiertas la realidad espiritual con una visión, eso va a ser un peligro inminente para las puertas del infierno. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Primero cegando y llenando la tierra de tierra, tu fuente de vida, impidiendo la obtención del agua. ¿Qué es el agua? A la luz de la Sagrada Escritura, ¿quién representa el agua? Dígalo conmigo: el fluir del Espíritu. El enemigo no quiere que tú tengas visión y tampoco quiere que de ti fluya una vida en el Espíritu. Y para eso Él se va a encargar de cegar, de tapar la visión en tu vida, la visión en mi vida. Cada creyente debe luchar
para no morir espiritualmente. Cuando yo hablo con las personas, en mis consejos le digo a los creyentes, busca un área de trabajo dentro del reino, porque lo importante es que tú no te mueras espiritualmente. Si no busca ocupación en el reino, poco a poco se morirá. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Si usted no busca una responsabilidad dentro del reino, usted le está diciendo a Dios que este reino para usted no es prioritario, no tiene un valor máximo. Para usted sabe que el reino de Dios es importante, pero le está demostrando a Dios que no es lo más importante. Cuando usted procura estar ocupado en el reino, usted le está diciendo a Dios, hey, tu reino a mí me importa. Y ahí es cuando muchas bendiciones vienen y recaen sobre su vida. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces, la prosperidad fue motivo de desprecio. Y dice la Biblia en el versículo 16, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. A mí me gusta mucho este pasaje porque, hermano, donde usted se meta, Dios va a prosperar su vida. Donde usted se meta, porque es que lo que pasa es que Dios ha prometido bendecirnos. Ahora, Dios no ha dicho que me va a bendecir solamente en una área de mi vida o en un cierto sector o un espacio físico. No, Dios ha prometido a mí bendecirme. Si yo estoy en el campo, Dios me bendice. Y si estoy en la ciudad, también. Para donde me mueva, Él me va a bendecir, porque Dios es el que bendice. Amén. Fíjese usted que el enemigo mismo dijo, mira Isaac, vamos a hacer una cosa. Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso te has hecho. No lo soportaron. Entonces, ¿qué hicieron? Lo corrieron. ¿Ah? ¿Le gusta a usted que lo corran de un lugar, de un sitio, que lo boten? ¿Verdad que no nos gusta eso? Ok, muy bien. Antes de que el enemigo sea el que tome acciones, lo mejor es que nosotros, en obediencia a lo que Dios ha dicho, vamos a retornar al sitio de bendición. Amén. Gloria sea al Señor. Una vez que los enemigos toman estas acciones, mire lo que pasa. Y esto es lo bueno de este maravilloso acontecimiento en la vida de Isaac, porque una vez que el enemigo mueve la maquinaria, entonces a veces es necesario algunas circunstancias de nuestra vida para que entonces nosotros tomemos acciones. A veces no crecemos, ¿verdad? Porque estamos confiados. Ya hablamos de Abraham y su vida de confort. Estamos en una vida tranquila, chévere, pero hay ciertos momentos en nuestra vida que es necesario que como el águila madre, que le incomode el nido al polluelo. ¿Por qué? Al aguilucho. ¿Por qué? Porque mientras tanto se quedará tranquilo y no hará ningún esfuerzo por resolver la vida. Amén. Entonces, la Escritura dice que Isaac regresa al sitio de bendición. Lo botaron, le dijeron, apártate de nosotros, porque más poderoso te has hecho. Entonces, Isaac se aparta. Y escúcheme bien, versículo 17. ¿Qué dice? Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Entonces comienza a abrir de nuevo los pozos del padre. Esto significa que hubo un reencuentro con el Señor, con Dios, que es la fuente. El mismo Dios que bendijo a su padre, en los pasos que dio su padre, Isaac, al verse acorralado por el enemigo, dice la Escritura que regresa a los sitios de bendición. Recuerde que no lo está haciendo voluntariamente, ¿no? Lo está haciendo porque se le complicaron las cosas en la vida. Ahora, es probable que usted se haya visto acorralado, y por verse acorralado, usted está en el Señor. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos en el Señor porque en algún momento de la vida nos sentimos acorralados. No importa si fue por eso, lo importante es que entremos en la bendición. Amén. Lo importante es que entremos en la bendición. A veces Dios nos trata de hablar de muchas formas, de muchas maneras, y no entendemos. Entonces tiene que hacer o permitir que pasen cosas en nuestra vida para que nosotros busquemos el sitio de bendición. Entonces Isaac
regresa al punto de bendición. Dice la Escritura que comienza a abrir los pozos de Abraham su padre. Y esto tiene una connotación muy importante. Es decir, comenzó a hacer las cosas tal vez como lo hacía su padre. Él sabía que bajo ese esquema de vida, esa forma, Dios había bendecido a su papá y por supuesto él vio tantas bendiciones en su vida y él decide tener ese reencuentro con el Dios de su padre. A veces nosotros tomamos decisiones, o algunos de aquí toman decisiones, si son jóvenes, toman decisiones porque yo he visto cómo Dios bendijo a papá y a mamá. Y bueno, pues eso es un buen comienzo, pero tiene usted que seguir avanzando hasta lograr su propia experiencia con Dios. Y eso es lo importante de esto. Entonces tuvo un encuentro con Dios, que es la fuente. Dice la Biblia que empezó a abrir los pozos que había abierto en sus días Abraham su padre. Pero el enemigo no se quedó tranquilo. Dígale que está a su lado, el enemigo no se va a quedar tranquilo. O sea, no es que usted decidió hoy domingo estar aquí en la iglesia y honrar a Dios y el enemigo se va a quedar tranquilo. Sépalo que el enemigo está a la vuelta de la esquina esperando para volver a molestar su vida, para volver con las tentaciones en su vida. Y eso lo hemos visto en la historia de los creyentes una y otra vez. El hombre decide buscar de Dios y vienen conflictos y problemas que a veces el creyente se pregunta, pero ¿de dónde sale esto si yo estoy buscando de Dios? Probable que usted esté pasando por allí. Pastor, ¿de dónde vienen estos problemas? Pero si yo decidí buscar de Dios, yo estoy leyendo palabras, yo estoy orando, ¿por qué me vienen problemas? Bueno, el Señor Jesucristo estaba en línea perfecta con el Padre y dice la Biblia que fue impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué le parece? Si el Señor Jesucristo estaba viviendo una vida santa, bueno, entonces llévelo a un sitial bien alto, porque es un ejemplo y entonces es un reconocimiento público de la vida que está llevando con Dios. No, dice la Biblia que el Espíritu lo impulsó al desierto. Y nosotros sabemos muy bien que a la luz de la palabra de Dios, un desierto es un sitio, un lugar donde nosotros somos probados. Nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra vida, nuestra fe, todo es probado en el desierto. El Señor dice en su palabra, se lo dijo a Israel, yo te hice pasar por el desierto para saber qué había en tu corazón. A veces Dios permite desierto en nuestra vida. ¿Sabe para qué? Para saber qué hay en nuestro corazón. En ese desierto aflora lo que somos. Amén. Amén. Esto es fuerte, pero es una realidad. A veces los momentos críticos de nuestra vida, ¿sabe qué es bueno? Un momento de una discusión. Porque ahí es donde usted aflora lo que tiene en su corazón. En un momento de una discusión acalorada, ahí es donde usted aflora lo que tiene por dentro. Dígame si una discusión entre parejas, entre matrimonios, Padre Santo. Empiezan a salir cosas tremendas. Aleluya, gloria sea el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, él tuvo ese reencuentro con el Señor, llamó los pozos por el nombre, dice la Biblia, que los había llamado su padre. Y esto es importante porque es una figura de que nosotros en la vida vamos a hacer las cosas al comienzo como lo hacían aquellas personas que admiramos dentro del reino. Yo admiré mucho, admiré y sigo admirando los pasos que dio mi suegro, pero ya partió. Pero la forma como hacía las cosas abnegadas para el reino, eso lo admiré yo. Y de él tomé mucho de lo que hizo, porque eso ha bendecido mi vida. Isaac, dice la Biblia, que comenzó a hacer las cosas como lo hacía su padre. Empezó a ponerle los nombres que tenía en los días de su padre, y eso es retornar al punto de bendición. Pero comenzó el conflicto, comenzaron los problemas. Dice la Biblia, versículos 19 y 20, de la siguiente manera. Génesis 26. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. ¿Qué significa Esek? Póngale allí, si está tomando notas, altercado, dígalo, altercado, contención.
O sea, Isaac abre un pozo, se esfuerza, hizo las cosas bien. Y los siervos le dijeron: Isaac, hemos encontrado un pozo, tiene agua, está chévere. Pero ¿qué hizo el enemigo de una vez? Porque no se le olvide que Isaac está sembrando en tierra ajena. Inmediatamente vino el enemigo y le dijo: hey, este pozo es nuestro. ¿Por qué? Porque estaba en su territorio. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? Y nos decimos nosotros: ¿y por quién manda a Isaac a estar sembrando en tierra ajena? Y bueno, el enemigo empezó a altercar y le quitó el pozo. Dice la Biblia que se decidieron a abrir otro. De allí que es muy importante el seminario en su título de Abre tu propio pozo, porque él comenzó a hacerlo y el enemigo comenzó a oponerse a lo que le estaba haciendo. Mas sin embargo, en la constancia está la victoria. Y abrieron otro pozo, versículo 21. Y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa. Signa, que significa enemistad, de donde proviene de esta palabra, es una palabra raíz hebrea, y de allí proviene la palabra Satanás. Es decir, Isaac se trajo al mismo infierno a su vida cuando abrió ese pozo. Y riñeron también sobre él. Y el enemigo se quedó también con ese pozo. ¿Sabe, mi hermano? Es vital que usted y yo despertemos la realidad de lo que estamos haciendo en la vida, porque a veces todos nuestros esfuerzos se van a diluir, se diluyen. ¿Cuánto esfuerzo puso Isaac? Ahí puso hombres, esfuerzo, días de trabajo, y cuando el pozo estaba produciendo, el enemigo llegaba y le decía, le ponía el pie y le decía: esto es mío también. Amén. Entonces es muy importante que usted y yo en esta mañana reflexionemos acerca de lo que estamos haciendo. Ahora me gusta mucho esta parte, versículo 22, que es a la parte que Dios quiere que usted y yo lleguemos. No se pudo lograr en Esec, no se pudo lograr en Signa, pero versículo 22, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Y se apartó de allí. Casi siempre, fíjese que cuando prosperó en el otro sitio, Abimelech le dijo: te vas de aquí. Llega a otro sitio, pero como la bendición de papá está con él, como la bendición de papá está con usted, prosperó con los pozos. Y viene el enemigo y se los quita. Una vez más, Isaac se tiene que trasladar de sitio. Y mire lo que pasa. Versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Dígalo conmigo: Rehobot. Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Qué significa Rehobot? Lugares amplios, espaciosos, amplitud, cómodo, completo. Escúcheme bien, desde que usted está en el Evangelio ha intentado hacer cosas en el reino, fortalecer la familia. A lo mejor usted no ha visto que el muchacho ha cambiado como usted quería. A lo mejor usted ve que el esposo no está cambiando como usted quiere. A lo mejor usted ve que su esposa cada día como que pleitea más, discute más. Hay algo en Isaac, algo bueno dentro de todas estas situaciones antagónicas que Isaac hizo, y eso nos impulsa a nosotros a hacer como hizo él también. Eso es un ejemplo para nosotros. No lo pudo en Signa, ¿verdad? No lo pudo en Esec, pero Isaac no se quedó tranquilo. Él insistió abriendo pozos hasta lograr el Rehobot de Dios, hasta lograr la amplitud para su vida. Estimado, a lo mejor te ha pasado por muchas dificultades, escasez y algunos problemas, pero no deje de insistir, porque en cualquier momento el Rehobot de Dios caerá sobre su vida. Amén. Aleluya. De eso se trata. Aleluya. Mira, hermano, en Hechos se da algo como esto. Usted sabe que el apóstol Pablo tuvo infinidad de dificultades. Si usted lee cuando él tuvo la travesía para llegar a Roma, es increíble. Mi esposa dio una predicación acerca de esto, ¿no? De todo lo que vivieron en la embarcación, en la isla de Malta y todos estos procesos. Pero una vez que llegaron al sitio donde iban, capítulo 28 de los Hechos, versículos 30 y 31, dice de la siguiente manera:
Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, el apóstol Pablo terminó con un Rehobot. Hubo problemas, hubo dificultades, pero él terminó con una vida amplia. Todos los demás presos para la cárcel, pero a él se le permitió vivir aparte. Todos los demás van a padecer a su lado, pero para usted está la bendición de papá reservada. Porque usted para Dios es diferente. Usted marca la diferencia porque usted ha confiado en el Señor. Amén. Aleluya, gloria sea al Señor. Aleluya. Quinto, Isaac hace algunos cambios determinantes en su vida. El hombre está aprendiendo. Dígalo conmigo, estamos aprendiendo. Y esto es importante que usted y yo lo tomemos en cuenta, porque recuerde que dice la Biblia que Abraham era riquísimo. Pero ¿a quién le dejó esa riqueza a Abraham? A Isaac. O sea, Isaac es el típico muchacho, hijo de papá y mamá, ¿no? Porque tenemos que verlo así. Usted tiene que ver a Isaac como el hijo de papi y mami. Mi papá riquísimo, me deja toda esa riqueza a mí. El muchacho salió por la vida creyendo que el donde iba a andar, todo el mundo se iba a rendir ante él. Iba a hacer las cosas como él quería. Pero sabe, se encontró con una cruda realidad y le tocó madurar. Dígalo conmigo, madurar. A veces nosotros nos pasan las cosas como Isaac también, por imprudencia, ¿verdad? Por insensatez, por falta de sabiduría. Porque yo creo que parte de lo que le pasó a él fue por eso, porque era un muchacho que, oye, se levantó en las piernas de su mamá, de 90 años cuando lo tuvo, y su papá de 100 años. Imagínese usted el consentimiento que tendría Isaac con Abraham y Sara. Y entonces él sale por la vida creyendo que todas las puertas se tienen que abrir delante de él. Él no conocía impedimento, un papá rico hasta decir no más, y le deja todo eso a él. Pero él tuvo que aprender. Entonces, ya entrado, pasado por algunos problemas, él decide hacer algunos cambios en su vida, unos cambios determinantes. Es necesario que usted y yo nos paremos a veces en la vida y hagamos algunos cambios. Isaac, primeramente en el versículo 23, ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver. Y de allí subió ¿a dónde? Después que sucedió esto. Después que su vida es prosperada. Después que su vida es ampliada. Después que su vida ya no tiene tantos impedimentos. ¿Qué decide hacer Isaac? Y dice, y de allí subió a Beerseba. Y de allí subió a Beerseba. En su experiencia de vida, él decide, dígalo conmigo, subir. Subir. Cada vez que usted encuentra la expresión en la Biblia de subir, siempre apunta al hecho de que la vida va en escalada, de que la vida va en aumento, de que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Cada vez que Israel hablaba de subir, estaba hablando de subir a adorar a Dios, de buscar presencia divina. Y cada vez que dice la Biblia que descendían, o el hombre desciende, está hablando de que el hombre va en picada. ¿De dónde a dónde iba aquel hombre que fue interceptado por los ladrones? Dice la Biblia que bajaba de Jerusalén, del lugar de adoración, ¿a dónde? A Jericó. Y fue interceptado por los ladrones, lo maltrataron y quedó tirado en el camino. Estaba descendiendo. Esto es una forma de tipificar lo que significa el descenso en la vida. Cada vez que en la Biblia se habla de descenso, hay problema. Pero cada vez que se habla de que está subiendo, es porque el hombre está prosperando. Amén. Entonces decide subir en su experiencia de vida. Y esto es muy importante. La búsqueda lleva a Isaac a la misma presencia de Dios. Beerseba, y escúcheme bien, Beerseba significa, él le puso por nombre el pozo del pacto. Donde ya Isaac, estando un poco más maduro en las cosas de Dios, decide entablar comunicación con Dios, hablar con Dios. A lo mejor se lo había escuchado muchas veces a su papá. Su papá había levantado 4 pozos, había establecido 4 altares. En su trajinar, su padre Abraham había escalado en la vida de tal manera que él estableció 4 altares
¿ok? Uno en Siquén, uno en Betel, otro en Hebrón y en el monte Moriah. Y yo le invito a que usted cuando llegue a su casa busque el mapa de Israel y vea la trayectoria de esos sitios, porque a lo largo de Israel, todo lo que Abraham pisó y marcó son sitios que se permanecen hasta el día de hoy. Se mantienen porque el hombre caminó en fe. Amén. Es muy importante que usted y yo sepamos esto. Entonces la búsqueda de Isaac lo llevó a la misma presencia de Dios, a Beerseba, el pozo del pacto. Tuvo un encuentro con Dios. Versículo 24. Cuando él decide subir, ¿verdad?, a Beerseba, entonces, ¿qué sucede? Y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo: mira, Isaac, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Aleluya. Qué bueno, qué maravilloso. Fíjense que la promesa que Dios le está haciendo o la reafirmando a Isaac es producto de ¿qué? De las acciones, dígalo conmigo, de su padre. Así como Dios hablaba con Salomón y le decía: por amor a David, tu padre. Y pasaban 4 generaciones y le decía a los reyes: por amor a David, tu padre. Dios va a mantener memoria de usted como padre si cumple fiel con su palabra, aún en sus generaciones futuras. Amén. Dios no se olvida. Usted y yo podremos olvidar algunas cosas, pero a Dios no se le pasa por alto absolutamente nada. Entonces tuvo un encuentro con el Señor. Al subir, Dios le habla. Y esto significa, mi hermano, que a menos que usted suba, a menos que usted lo haga, entonces Dios le hablará a usted. Si usted no sube, si se mantiene en el estado que está, a veces el hecho de subir es sencillo. Estamos hablando de muchos aspectos de nuestra vida. A veces usted está luchando, y se acuerda cuando hablamos de Lot y dijimos que representaba ese temperamento, esa parte de temperamento, esa parte que varía. A menos que nosotros logremos controlar eso, Dios no puede tratar con nuestra vida. Hasta que yo no domine esa parte, porque eso no lo va a dominar Dios. Señor, quítame este mal temperamento. Dios no va a quitar ningún mal temperamento. Dios le permite los desiertos para que ese temperamento se acabe. Así trabaja Dios. Amén. Dios permite los desiertos de nuestra vida, las situaciones complicadas, para que ese temperamento tan variante cambie para la gloria del Señor. Amén. Entonces, a menos que decidamos subir, entonces Dios hablará con nosotros. Pero al hablar con Dios, le llevó también a tomar o a dar algunos pasos adecuados en su vida. Y esto es lo importante de la vida de Isaac. Fíjense que él va como que, vamos a decirlo así, desde cero hasta llegar a donde Dios quiere llevarlo, que es una conexión directa con Él, con sus planes y con sus propósitos. Él comienza dando malos pasos, queriéndose ir a Egipto, manteniéndose en la frontera de Egipto, que es Gerar, y así sucesivamente. Pero en la medida que los enemigos le fueron diciendo que se retirara porque había prosperado demasiado, entonces él empieza en esa retirada, en la medida, escúcheme bien, mientras iba de frente a Egipto, allá están los planes de Dios. Mientras se acercaba a Egipto, se alejaba de los planes de Dios. Mírelo de esa forma, de esa manera. Son 2 fronteras, Egipto y planes de Dios. En la medida que iba hacia Egipto, a la frontera en Gerar, entonces se alejaba de los planes de Dios. En la medida que los enemigos lo fueron replegando y diciendo: retírate, vete, entonces él, en la medida que iba regresando, se estaba acercando a los planes y proyectos originales de Dios. Y eso es lo que debemos tener nosotros en cuenta en nuestra vida. Tenemos que dejar algunas actitudes, algunas situaciones que no nos dejan crecer. Por muy pequeñas que usted las considere, déjenme decirle que impiden que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Entonces, al hablar con Dios, su vida empieza a dar los pasos adecuados. Y, estimado, es importante que usted converse siempre con Dios. De allí que nosotros invitamos siempre al creyente
a que levante un altar de adoración en la familia, buscar presencia de Dios. El que busca presencia de Dios va a tener un encuentro con el Señor, la visión retornará, se quitará la ceguera y comenzará la visión nuevamente. ¿Quiere visión nuevamente? ¿Quiere que la ceguera se quite? Entonces hay que buscar presencia del Señor. Al hablar con Dios, su vida da los pasos adecuados. Capítulo 26, versículo 25. Y dice, vamos a ver las cosas que hizo. Al hablar con Dios, ¿qué hizo? Número 1, dice la Biblia, edificó allí un altar. 2, invocó el nombre del Señor. 3, plantó allí su tienda. Y 4, abrieron allí los siervos de Isaac un pozo y fue próspero. Amén. Hermano, abra su corazón porque esto es la bendición que quiere Dios que repose sobre su vida. Cuando dice la Biblia que edificó un altar, ¿qué representa un altar? Cuando se levantaba un altar, ¿qué representaba el altar? ¿O qué significaba? Adoración, dígalo conmigo, adoración. O sea, él forjaba un sitio para buscar y honrar el nombre del Señor, como lo hizo Abraham su padre. Establecía los altares para que ese fuese un sitio memorable de buscar el rostro del Señor. Entonces el altar significa adoración, dígalo conmigo, adoración. Segundo, dice que invocó y buscó al Señor. Cuando usted busca del Señor, ¿qué está queriendo hacer? Pregunto. Cuando usted busca del rostro del Señor en oración, lectura de la palabra, se levanta de madrugada, busca su presencia, ¿de qué es lo que usted quiere con eso? Con ese acercamiento a Dios, ¿qué es lo que usted quiere? Dígalo conmigo, intimidad. Intimidad. Eso es como en la vida de las relaciones amorosas. Estamos hablando de la relación de matrimonio y de amigos también. ¿Usted quiere intimidad o acercamiento a un amigo con su esposa o con la esposa con el esposo? En la distancia no lo vamos a lograr. Separado no lo vamos a lograr. ¿Qué debemos hacer? Buscar la cercanía. Pastor, lo que pasa es que a veces no me salen las palabras. Bueno, tendrá que buscarla, pero es importante lo que usted quiere, y es que haya intimidad, porque si no, no se va a dar. El que tenga oído para oír, escuche lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amén. Entonces Isaac edificó altar, que es adoración, pero invocó, buscó el rostro del Señor. ¿Qué está buscando Isaac? Intimidad. Ya el muchacho está aprendiendo. La intentó con las cosas como las hacía su papá, pero ahora le tocó a él su propia experiencia. Por esto esta parte del seminario se llama Abre tu propio pozo. Isaac no podía vivir con las experiencias de su papá. Él tenía que tener sus propias experiencias. Él tenía que abrir su propio pozo. Tercero, ¿qué dice el pasaje del versículo 25? Que plantó su tienda. Cuando dice que plantó su tienda, colocó una tienda en el lugar, ¿qué está haciendo? Dígalo conmigo, marcando territorio. O sea, marcó territorio. Y es muy importante que usted y yo vayamos por la vida con propósitos claros en Dios. Y esto nos ayuda a nosotros a marcar territorio. En el trabajo que hemos venido llevando a cabo en algunas vidas, algunas personas, uno empieza a escuchar cosas. Por supuesto, algunas serán negativas, pero nos interesa aquellas que van en línea con el plan y el propósito de Dios. Y hemos escuchado a algunas personas decir, oye, esa palabra que usted dijo, de verdad impactó mi vida, esa palabra era para mí. Una y otra vez, cuando uno escucha esto, uno se siente contento, gozoso, de que el plan de Dios en nuestra vida se está cumpliendo para bendecir a otros. Cuando usted da una palabra adecuada y la persona dice, eso me produjo cambios y transformaciones, uno se siente bastante satisfecho con eso. Porque en la medida que vamos avanzando, vamos marcando territorio y usted va a ser reconocido. Dios le dijo a Abraham, engrandeceré tu nombre. Va a ser inevitable que la gente te pase por alto. Es inevitable, Abraham, que la gente te pase por alto, porque engrandeceré tu nombre y te bendeciré. Amén. Y dice la Biblia que los siervos abrieron un pozo en aquel lugar. Es decir,
aseguró la prosperidad. El pozo representaba lo que él necesitaba para suplir de agua tanto a su familia como para el ganado como para el campo. Hay que asegurar la prosperidad. Dígalo al que está a su lado, tienes que asegurar la prosperidad. En nuestra vida, escúcheme bien lo que dice la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura dice que en la casa del pobre hay escasez de pan. No. Hay abundancia de pan, pero se pierde por causa de juicio, por falta de sabiduría. Y usted diría, bueno, en la casa del pobre hay escasez de pan. La Biblia no dice eso. Hay abundancia, pero se pierde por falta de juicio. Y nosotros tenemos que reconocer que mucha escasez de nuestra vida es por falta de juicio, por falta de sabiduría. Nos equivocamos, invertimos como Isaac en tierra ajena y perdimos hasta la semilla. Por la gracia del Señor no perdimos la forma de caminar. Porque Dios es misericordioso y grande. Mira, Isaac no perdió la vida porque Dios es grande. Dígalo conmigo, Dios es grande. Pero muy bien pudo haber perdido la vida con todos esos pasos o mal pasos que dio. Malos pasos. Son tus decisiones por lo sublime, mi estimado, las que traerán la bendición. Son las decisiones que nosotros tomemos por lo sublime lo que traerán bendición a mi vida. Josué 1:8, que ya lo hemos leído, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Yo quisiera que usted subrayara eso allí. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién va a hacer prosperar mi camino? Porque la palabra ya está dicha. Ahí está a disposición. Está el poder, la autoridad y el dominio. Todo está a disposición para el creyente. Si la tomas en cuenta, el Señor dice: tú harás prosperar tu camino. Pero ¿cómo lo voy a prosperar? Confiando en la palabra del Señor y las bendiciones que Él ha determinado para mi vida. Amén. Gloria sea su nombre. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, ¿cuáles son los resultados de subir y buscar al Señor? Y aquí viene una parte importante. Es decir, la vida se compone casi siempre de estas etapas. Viene un momento de que las cosas están bien. Usted toma malas decisiones y comienzan a estar bastante complicadas y mal. Pero después viene un momento de restauración y después viene el Rehobot a nuestras vidas, la amplitud, la bendición. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esto que hizo Isaac, que es importantísimo? Estos 4 pasos que él cumplió en el versículo 25. ¿Qué dice la Escritura? Versículo 26. Me encanta esto. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Unat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. El enemigo buscó a Isaac y le dijeron: tenemos que conversar contigo. Queremos que se aclara algunas cosas. Pero Isaac, versículo 27, le dijo: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me botaste y me echaste de en medio de vosotros. Bueno, pero es que Dios se lo había dicho. ¿Se lo había dicho Dios o no se lo había dicho? Entonces Isaac le está echando en cara a Abimelech que lo botó. Bueno, pero si le estaba sembrando en tierra ajena, ¿quién lo manda? Como decimos nosotros, ¿quién lo manda? De todas maneras, los enemigos vinieron cuando yo me imagino que Isaac, cuando vio venir a Abimelech y 2 enemigos más, Isaac pensaría: se complicaron las cosas. Se complicaron las cosas. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que ellos vinieron por una causa. Versículo 28, vamos a leerlo. Y esta causa es la que a mí me agrada en esta historia de Isaac. Y ellos respondieron, escúcheme bien: hemos visto que el Señor está contigo. Y dijimos, ¿quién dijimos? O sea, pusieron a conversar entre ellos, él y los 2 que vinieron con él, los enemigos. Hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros,
y haremos pacto contigo. Amén. O sea, ya no es el enemigo presionándote. Ya no es el hombre sanguinario y perverso presionándote. Ya no es aquel que te envidia, que te está presionando. No. Ahora vienen para hacer las paces contigo. ¿Sabe por qué? Una sola causa, dice el pasaje. Hemos visto que Dios está contigo. Estimado, si usted no ve a Dios en su vida, los que le rodean sí lo van a ver. Si usted no lo ve, los que lo rodean sí lo van a ver. Ellos los estaban observando. O sea, Isaac estaba en medio de sus problemas, abriendo pozos. Pero bueno, llegó un momento en que se dedicó a buscar. Fíjese, todo esto sucede apenas buscó presencia de Dios. Muchos de nuestros problemas se mantienen en el tiempo, producto de que en medio de las circunstancias, aún así somos duros de servir, como dice la palabra. Y nos cuesta doblegarnos ante el Señor. Pero apenas buscó presencia de Dios, lo primero que hizo Dios fue agarrar a sus enemigos y llevarlos ante Isaac. Mira, Isaac, tranquilo, te has vuelto poderoso, tremendo. No queremos problemas, queremos hacer las paces contigo. ¿Cuántos se gozan? Entonces los enemigos reconocieron que Dios estaba con Isaac y procuraron hacer un pacto de paz con él. Sus adversarios reconocieron que Isaac era un bendito del Señor. Versículo 29. Ok, vamos a hacer un pacto contigo para que no nos hagas mal. ¿Quién le estaba haciendo mal a quién? Abimelech le estaba haciendo mal a quién? A Isaac. Y ahora le ruegan a Isaac que no le haga mal a ellos. Así van a terminar las cosas en su vida con sus enemigos si usted se entona con el Señor. A veces queremos defendernos nosotros, nuestra forma, nuestra manera. Pero yo quiero decirles que las maneras de Dios son mejores que las suyas. Isaac no estaba pensando en eso. Pero ya le dije hace un momento que a Dios no se le pasa nada por alto. Dios no olvida quién es quién. Isaac se concentró en buscar presencia de Dios, marcar territorio, buscar un sitio de oración, intimidad. Y cuando él está en pleno apogeo de ellos, Dios agarra el corazón de aquellos perversos y lo trae ante su llamado, al que él llamó y al que él bendijo, a Isaac. Si usted quiere que en esta semana algunas cosas o algunas circunstancias de su vida cambie, deje de estar buscando, a veces queremos aliarnos con gente para que nos ayude a resolver nuestros problemas. Y vaya que se nos complican más las cosas. Hable con el Señor, busque su presencia, busque su rostro y Él se encargará de cambiar el corazón de sus enemigos. Amén. Y esto sí me gustó mucho. Miren todo lo que pasó. Entonces, después del versículo 29, ¿qué dice? Entonces Isaac les hizo, ¿qué les hizo? Y comieron, bebieron, los hospedó. Y mire, Isaac no conocía Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, 17, ¿qué dice? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿verdad? Estad en paz con todos los hombres, no os vengáis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A veces nosotros nos queremos vengar porque nosotros queremos ver si nos hicieron correr sangre, yo quiero que corra sangre también de él. Que sufra como yo sufrí. Y ese pensamiento lo llevamos al vínculo familiar también. En las discusiones de esposo a esposa, ¿te acordáis? Ah, ya se te olvidó, ¿no? Ya se te olvidó lo que me hiciste.
A mí no. Y por eso los problemas se perpetúan en el tiempo. ¿Qué dice el Señor? ¿Quién es el que va a pagar? Pregunto. Ante las diatribas de la vida, ¿quién es el que va a pagar? Porque el que va a pagar es el que sabe cómo va a pagar. Por ejemplo, ¿cómo debería pagar el apóstol Pablo que estaba llevando a creyentes para que los mataran? ¿Cómo debería pagar Saulo de Tarso? Ah, muerte. Está matando a los creyentes, pero ¿qué culpa tiene esa gente que es tan buena? ¿Por qué lo vas a estar matando? Entonces, en la lógica, ¿quién debe pagar? Él, de la misma forma y de la misma manera. Pero ¿cómo lo hizo pagar Dios? Y eso es lo que nosotros no esperamos. Eso no es lo que nosotros queremos. Y es muy importante que usted y yo cambiemos nuestra forma de pensar para que pensemos como Dios piensa. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Cómo va a pagar? Mi hermano, usted se va a quedar sorprendido. Espere cualquier cosa porque así es el Señor. Imagínense que los creyentes que estaban alrededor del apóstol Pablo no creían que había cambiado. Hubo gente dentro de los creyentes que tuvo que mediar y decirle, sí, es cierto, él mataba, él los perseguía y los azotaba, pero el hombre cambió, no puede ser, no lo creo. ¿Cuál noticia esperaban ellos? Que el apóstol Pablo había muerto, se cayó del caballo y murió. Para muchos debería haberse caído del caballo y morir de una vez. Pero Dios tenía otros planes, amén. Versículo 20, por eso le digo que Isaac actuó sin conocer este pasaje, imagínese usted. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Cómo vamos a vencer el mal? ¿Cómo? ¿Con otro mal? ¿Cuál es la fórmula de Dios para vencer el mal? Dígalo. ¿Cuál es la fórmula de Dios? Vence con el bien al mal. Amén. Gloria sea su nombre por siempre. Aleluya. Versículo 31. Y se levantaron de madrugada aquellos hombres y juraron el uno al otro. E Isaac lo despidió y ellos se despidieron de él en paz, tranquilo. Isaac no se metió con ellos, no los maltrató, les dio de comer, les dio hospedaje y los despidió. Mire lo que dice la palabra del Señor, mi estimado. En Proverbios 16:7. Escuche bien. Cuando el Señor aprueba la manera de vivir de alguien, incluso a sus enemigos, hace estar en paz con él. ¿Qué le parece? Cuando Dios aprueba la manera de vivir de alguno, entonces aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Quiere que sus enemigos esta semana estén en paz con usted? Vamos a hacer lo que hizo Isaac, buscar presencia de Dios, buscar su rostro, intimidad. Y cuando usted salga de la oración, a lo mejor el enemigo lo está esperando diciendo, chico, perdóname, disculpa, yo no sabía lo que hacía. Antes usted no esperaba eso, pero después que usted ore y tenga intimidad con Dios, usted puede esperar cualquier cosa buena de parte de Dios. Amén. Así que deje de estar pensando en vengarse. Alguien decía, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, como buen discípulo, ¿cuál fue su oración? Padre, no le tomes en cuenta este pecado, mientras lo estaban apedreando. Amén. Entonces vinieron sus siervos, apenas fíjese cada vez que Isaac tenía una acción, generaba una reacción positiva. Cada vez que tenía una acción en Dios, generaba una reacción positiva. Versículo 32. En aquel día, ¿cuál día? Ese mismo día, ¿verdad? En aquel mismo día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nueva acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado, ¿qué cosa? Hemos hallado
Estimado, la bendición no tan solo para usted, porque al hallar agua no tan solo era para bendecir a Isaac. Toda esta gente que estaba alrededor de él también iba a salir bendecida con la bendición que Isaac estaba recibiendo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted y yo, para usted y para mí, Dios ha hecho reposar su bendición. ¿Para qué? Para que la gente que nos rodea sean bendecidos también. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por ello. Aleluya. Gloria a su nombre. ¿Qué podemos resumir acerca de las actuaciones de Isaac? De verdad que si usted nota, la actuación de Abraham va desde el capítulo 12 hasta el 25. Y la actuación de Isaac está concentrada en el capítulo 26. Sí hay después y antes algo de Isaac, pero su vida de actuación está en el capítulo 26. Pero ¿cuántas cosas no nos enseñan a nosotros? En primer lugar, una de las enseñanzas que tenemos acerca de la vida de Isaac, que Isaac tuvo que abrir su propio pozo. Dígalo conmigo, su propio pozo. Yo no puedo vivir de las experiencias de los demás. Ciertamente, a veces escucho a creyentes decir, mira, pastor, mi abuela tenía callos en las rodillas. Ella oraba por horas y eso tenía callos en las rodillas. Y yo le pregunto, ¿y las suyas cómo están? Bueno, usted sabe, pastor, que uno es un poco flojo y todo esto, pero mi tío, mire, usted tenía que ver a mi tío, eso eran horas y horas postrado. Entonces viven contando experiencias de los demás. ¿Sabe? Yo no me puedo alimentar con la experiencia de otros. Que Edgar se como una parrilla, eso no me llena a mí. Sí. Que otro cuente que, me comí una parrilla, con eso usted se llena. Si es la experiencia de él. Yo tengo que procurar la mía. Por eso invito a mi esposa que me haga una suculenta parrilla hoy, ¿no? Amén. Entonces, a Isaac le tocó abrir su propio pozo. Fíjense que él trató de abrir los pozos de su padre y hubo problemas, hubo dificultad. Cuando él abre los que él tenía que abrir por esfuerzo propio, fueron Rehoboth, fueron abundantes, y terminan los siervos diciéndole, mire, hemos encontrado agua viva. No es que los de Abraham no servían, no, pero esos pozos representan la experiencia de su papá. Isaac no podía obtener la bendición de Dios anclado en la experiencia de su papá. Me ayudan, sí, pero mi experiencia es particular. Y mucha gente dice, mire cómo predicaba mi abuelo. Si usted hubiese visto a mi abuelo. ¿Y usted qué está haciendo? Bueno, usted sabe que dificultades, problemas, hablan de cualquier cosa, o hablan de cualquier cosa, menos de que están llevando a cabo una vida esforzada y valiente dentro del reino de Dios. Menos de eso. Escúcheme bien, los pozos de los antepasados no nos sirven. Los pozos de los antepasados no nos sirven. Mire, a nivel mundial y sobre todo en Europa, hay iglesias donde el fuego del Espíritu era flameante todo el tiempo. Gente entraba a las iglesias allá en Europa y eran sanadas, transformadas, cambiadas. Pero, ¿qué son esos sitios hoy en día? Leí un artículo de un hombre perverso, eso salió en la selección de las selecciones del Reader Digest. Y había un hombre perverso que se dedicó, iba con un maletín de euros, millones sobre millones. Y su pasión era llegar a los sitios, esas iglesias que fueron emblemáticas en los años 1500, 1600, y comprar los locales. ¿Con qué propósito, pastor? Para convertirlos en sitios nocturnos, para convertirlos en teatro, como una vergüenza pública, una condición de oprobio de lo que aquellos sitios fueron en antaño. El enemigo se encargará de cegar los pozos de los antepasados, pero le toca a usted poner el esfuerzo como Isaac y abrir su propio pozo. Solamente abriendo su propio pozo usted podrá tener una visión clara de la vida.
Usted podrá copiar lo que usted quiera copiar, pero solamente con su propia experiencia en Dios, usted va a poder escalar y escalar hasta lograr la bendición de papá en su vida. En la Sagrada Escritura nos habla que Israel pasó un momento muy difícil en los días de Saúl. Tan difícil que el día de la batalla dice la Escritura que solamente Saúl y Jonathan tenían una espada en su mano. Todo el pueblo, todo el resto del pueblo estaba totalmente desarmado. El reino de Dios no consiste en que solamente un hombre y una mujer, el pastor, la pastora y los líderes que están en la iglesia, Yonder, hermano Alexander, Edgar, Carlos, algunos tengan flameando una espada. En Israel pasó eso. Dios quiere que cuando se presente el día de la batalla, toda la gente del gran yo soy levante su espada en alto. Aquí está una espada afilada. Porque esta guerra no es la guerra de algunos, o estas batallas no son batallas de algunos. Todos debemos estar involucrados en esta batalla. Muchos en esta generación no tienen cómo hacerle frente a las pretensiones del mundo. Y usted ve cómo la gente está claudicando, postrado ante las redes sociales. Usted no ve a Isaac postrado ante sus enemigos. Dios hizo que sus enemigos se postraran ante él, porque buscó presencia de Dios. Tenemos una generación que ante el avance de la tecnología y la distracción no tienen argumento cómo hacerle frente a esta situación. Josué en sus días, ya en el ocaso de su trayectoria, en un momento lamentable dentro del pueblo de Israel, que dio lugar al peor de los tiempos con la llegada de los jueces, donde dice la Biblia que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Josué no le quedó otra que decirle al pueblo: yo no sé a quiénes le van a servir ustedes, si a los dioses amorreos, los cananeos, pero yo y mi casa le serviremos al Señor. Nos gusta la expresión, yo y mi casa serviremos al Señor, pero quiero decirle que Josué lo está diciendo en un momento crítico, donde la gente estaba retrocediendo, donde la gente no quería buscar de Dios, donde la gente estaba en un punto de confort que no quería arriesgar nada. Y creo que ese tiempo se está repitiendo. Permite al Señor que cada uno de nosotros seamos conscientes de que necesitamos imperiosamente tener nuestra propia experiencia con Dios. Yo no puedo tener experiencia por usted, ni usted por mí. Cada uno tiene que abrir su propio pozo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Le invito por favor que me acompañe de pie en esta mañana. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Momento reflexivo. Un momento para analizar en nuestra vida los pasos que hemos dado hasta hoy dentro del Evangelio. Dios quiere verlo a usted en avanzada. Dios quiere verlo a usted como hizo Isaac en un momento crítico de su vida, con los enemigos rodeándolo. Él decidió subir. Y al subir, él pudo establecer principios y valores, pero ya no basado en las experiencias de su padre, sino en los principios que él había entendido por parte de Dios. Estimado, en esta mañana Dios lo está llamando a usted para que usted, como dice la palabra,
tome las armaduras como el buen soldado. Nos pongamos la armadura y cada uno libremos la batalla. Amén. Le invito a que por favor incline su rostro y vamos a orar. Y decimos: Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es manantial de vida, Señor. Gracias, Señor, porque las experiencias de esta familia singular nos enseña que no podemos vivir de los acontecimientos pasados, Señor. No podemos vivir del agua y de los pozos que antaño se abrieron para cubrir ciertas necesidades, Señor. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos enseñas a través de tu palabra que tú quieres un esfuerzo de nuestras vidas, Señor. Que no nos quedemos tranquilos hasta que el Rehobot se haga latente y presente, Señor. Hasta que el pozo que estamos cavando en nuestra vida en este tiempo fluya agua viva, Señor. Que es un fluir de tu Santo Espíritu, Dios. Algo nunca antes visto para este tiempo, Señor. Padre, gracias porque tú nos guías, Señor. Tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Permítenos, Señor, y permite a las familias presentes tomar las mejores decisiones en los días por venir. No conocemos el día de mañana, Señor, pero permítenos escalar. Permítenos en el día a día tener experiencias contigo, Señor. Y que en esa experiencia siempre tu nombre sea puesto en alto, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu gran misericordia. Y gracias porque desde ya nos has regalado una semana de rica y abundante bendiciones. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Dios le bendiga rica y abundantemente. Amén. Gloria a su nombre por siempre. Aleluya.